hacia el norte. En los pocos días que tuvimos que estar en Smerinka, nos vimos reducidos a la mendicidad. En aquellas condiciones no tenía en sí misma nada de especialmente trágico si lo comparábamos con la perspectiva mucho más grave de la inminente partida hacia un desconocido destino. Privados como nos veíamos del talento improvisador de Gottlieb, nos había afectado de lleno la potencia económica superior de los rumanos, los cuales podían comprar cualquier mercancía 5 veces, 10 veces más cara que nosotros, y lo hacían porque también ellos habían agotado sus reservas alimenticias, y también ellos intuían que íbamos a partir hacia un lugar donde el dinero iba a contar muy poco y donde iba a ser difícil conservarlo. Estábamos acampados en la estación y nos adentrábamos con frecuencia en terreno habitado. Casas bajas, desiguales, construidas con un curioso y evidente desprecio de la geometría y de la norma. Fachadas que estaban casi alineadas, paredes que eran casi verticales, ángulos que eran casi rectos, pero aquí y allá alguna pilastra que imitaba una columna, con pretencioso capitel de volutas. Frecuentes tejados de paja, interiores oscuros y manchados de humo en los que se entreveía una enorme estufa central con los jergones de paja para dormir encima, y los iconos negros en un rincón. En una encrucijada cantaba un cantor callejero, gigantesco y canoso, descalzo. Miraba al cielo fijamente con ojos apagados y, de vez en cuando, inclinaba la cabeza y se persignaba con el pulgar. En la calle mayor, clavado a 2 listones hundidos en el suelo fangoso, había un tablero de madera en el que estaba pintada Europa, ya desvaída por los soles y las lluvias de muchos veranos. Debía de haber servido para seguir los partes de guerra, pero había sido pintada de memoria, como vista desde muy lejos. Francia era claramente una cafetera, la península ibérica una cabeza de perfil, con la nariz que sobresalía de Portugal, e Italia una verdadera bota, una pizca oblicua, con la suela y el tacón rectos y lisos. En Italia estaban señaladas solo 4 ciudades: Roma, Venecia, Nápoles y Dronero. Smerinka era un gran pueblo agrícola, lugar de mercado en otros tiempos, como podía deducirse de la vasta plaza central de tierra apisonada, con numerosas hileras paralelas de barras de hierro apropiadas para atar a ellas los animales por el cabezal. Ahora estaba totalmente vacía. Solo en una esquina, a la sombra de una encina, había acampada una tribu de nómadas, visión conservada de milenios lejanos. Hombres y mujeres estaban cubiertos por pieles de cabra, atados al cuerpo por correas de cuero, llevaban en los pies calzado de corteza de abedul. Eran varias familias, una veintena de personas, y su casa era un carro enorme, macizo como una máquina de guerra, hecho de vigas a duras penas rectangulares y empotradas unas en otras, apoyados sobre poderosas ruedas de madera maciza. Tenía que costarles trabajo arrastrarlo a los 4 caballones lanudos que se veía pasar un poco más allá. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿A dónde iban? No lo sabíamos. Pero en aquellos días los sentíamos especialmente cercanos a nosotros, como nosotros arrastrados por el viento, como nosotros dependientes de la mutabilidad de una voluntad lejana y desconocida que tenía por símbolo las ruedas que nos transportaban, a nosotros y a ellos, en la estúpida perfección de un círculo sin principio y sin final. No lejos de la plaza, a lo largo de la vía, nos encontramos con otra aparición llena de significado.
un depósito de troncos, pesados y ásperos, como lo es todo en aquel país, donde no existe lo sutil y lo refinado. Entre los troncos, tendidos boca arriba al sol, achicharrados por el sol, había una docena de prisioneros alemanes abandonados. Nadie los vigilaba, nadie los mandaba ni se ocupaba de ellos. Según todas las apariencias, se habían olvidado de ellos. Los habían abandonado sencillamente a su destino. Estaban cubiertos de harapos, descoloridos en los que todavía se reconocían los orgullosos uniformes de la Wehrmacht. Tenían caras demacradas, pasmadas, salvajes, acostumbrados a vivir, a actuar, a combatir dentro de los esquemas férreos de la autoridad, su sostén y su alimento. Al dejar de existir la autoridad misma, se habían sentido impotentes, exánimes. Aquellos buenos súbditos, buenos ejecutores de todas las órdenes, buenos instrumentos del poder, no poseían por sí mismos ni una parcela de poder. Estaban vacíos e inertes, como las hojas muertas que el viento acumula en las esquinas resguardadas. No habían buscado su salvación en la huida. Nos vieron y algunos de ellos se movieron hacia nosotros con paso incierto de autómata. Nos pidieron pan, no en su lengua, sino en ruso. Se lo rehusamos porque nuestro pan era precioso, pero Daniel no se lo negó. Daniel, a quien los alemanes habían matado, a su robusta mujer, a su hermano, a sus padres y a no menos de 30 parientes. Daniel, que de la racia del gueto de Venecia era el único superviviente, y que desde el día de la liberación se alimentaba de su dolor, sacó un pan, se lo enseñó a aquellos gusanos y lo puso en el suelo, y quiso que vinieran a buscarlo arrastrándose por el suelo a 4 patas. Ellos lo hicieron dócilmente. Que algunos grupos de exprisioneros aliados se hubieran embarcado en Odessa unos meses antes, como algunos rusos nos habían dicho, debía de ser verdad, porque la estación de Smerinka, nuestra temporal y poco íntima residencia, tenía aún señales de ello. Un arco de triunfo, hecho de ramas, ya secas, que sostenía el cartel de «Vivan las Naciones Unidas» y enormes retratos horribles de Stalin, Roosevelt y Churchill con frases alusivas a la victoria sobre el enemigo común. Pero la corta temporada de concordancia entre los 3 grandes aliados debía de estar tocando a su fin, pues los retratos aparecían borrados y decolorados por la intemperie, y durante nuestra estancia fueron retirados. Llegó un pintor de brocha gorda, levantó un andamio a lo largo de la fachada de la estación e hizo desaparecer bajo una capa de cal el letrero de «Proletarios de todo el mundo unidos», en lugar del cual, con una sutil sensación de hielo, una letra tras otra, vimos aparecer otro muy diferente. Vpered na zapad, adelante hacia occidente. La repatriación de los militares aliados había terminado ya, pero otros convoyes llegaban y partían hacia el sur bajo nuestros ojos. Eran también vagones militares rusos, pero muy distintos de los vagones militares gloriosos y domésticos que habíamos visto pasar hacia Katowice. Eran los vagones de las mujeres ucranianas que volvían de Alemania. Solo mujeres, porque los hombres se habían hecho soldados, o partisanos, o habían sido muertos por los alemanes. Su exilio había sido distinto del nuestro y del de los prisioneros de guerra. No todas, pero en una gran mayoría habían abandonado voluntariamente su país, con una voluntad coartada, extorsionada, arrancada con las mentiras de la propaganda nazi sutil y pesada que amenazaba y blandía la espada desde los carteles, los periódicos, la radio. Pero en cualquier caso, voluntad, aceptación. Mujeres de 16 a 40 años, centenas de millares,
Campesinas, estudiantes, obreras habían abandonado los campos asolados, las escuelas cerradas, las oficinas destruidas por el pan de los invasores. No pocas eran madres, y por el pan habían abandonado a sus hijos. En Alemania habían encontrado el pan, las alambradas, un trabajo duro, el orden alemán, la servidumbre y la vergüenza. Y bajo el peso de la vergüenza se repatriaban ahora. La Rusia vencedora no tenía indulgencia con ellas. Volvían a casa en vagones de mercancías, muchos sin techo, partidos horizontalmente por una tabla para aprovechar mejor el espacio. 60, 80 mujeres por vagón. No tenían equipaje, solo los vestidos gastados y descoloridos que llevaban puestos. Cuerpos juveniles todavía fuertes y sanos, pero caras cerradas y amargas, ojos esquivos, con resignación y humillación turbadoras. Animales. Ni una voz salía de aquellas madejas de miembros que se estiraban perezosamente cuando el convoy se detenía en la estación. Nadie las esperaba, nadie parecía darse cuenta de que estaban allí. Su inercia, su dolorida falta de pudor, su apartamiento eran los de animales humillados y domados. Solo nosotros asistíamos con compasión y tristeza a su paso, otro testimonio y otro aspecto de la pestilencia que había azotado a Europa. Salimos de Smerinka a finales de junio, oprimidos por una pesada angustia que nacía de la desilusión y de la incertidumbre de nuestro destino, y había encontrado una oscura resonancia y confirmación en las escenas que habíamos presenciado en Smerinka. Incluidos los rumanos, éramos 1.400 italianos. Nos cargaron en 30 vagones de mercancías que engancharon a un convoy que se dirigía al norte. Nadie en Smerinka sabía o quería aclararnos cuál era nuestro destino, pero nos íbamos en dirección norte, lejos del mar, lejos de Italia, hacia la prisión, la soledad, la oscuridad, el invierno. Y a pesar de todo ello, nos parecía una buena señal que no nos hubiesen distribuido provisiones para el viaje. Parecía que no iba a ser largo. Efectivamente, estuvimos viajando solo 2 días y una noche, parándonos poquísimas veces a través de un escenario majestuoso y monótono de estepas desiertas, bosques, aldeas perdidas, lentos y anchos ríos. Apretados en los vagones de mercancías, estábamos incómodos. Al comenzar la tarde, aprovechando una parada, César y yo nos bajamos a estirar las piernas y en busca de un sitio mejor. Vimos que en cabeza había varios coches de pasajeros y un vagón de enfermería parecía vacío. ¿Por qué no subimos?, propuso César. Está prohibido, le contesté yo tontamente. ¿Por qué iba a estar prohibido y por quién? Por otra parte, ya habíamos podido constatar en varias ocasiones que la religión occidental, y especialmente alemana, de lo prohibido no tiene profundas raíces en Rusia. El vagón de enfermería no solo iba vacío, sino que ofrecía refinamientos de sibarita, lavabos que funcionaban con agua y con jabón, una suspensión blandísima que amortiguaba las sacudidas de las ruedas, camas maravillosas suspendidas de muelles regulables, completamente hechas, con sábanas blanquísimas y mantas calientes. A la cabecera de la cama que habíamos elegido, como un don suplementario del destino, hasta encontré un libro italiano, I ragazzi della via Paal, que de niño nunca había leído. Mientras nuestros amigos ya creían que nos habíamos perdido, pasamos una noche de sueño. El tren atravesó la Beresina al final del segundo día de viaje, mientras el sol, rojo como una granada, traspasando oblicuamente los troncos de los árboles,
con una lentitud encantada, vestía con luz sanguinolienta las aguas, los bosques y la llanura épica, por la que todavía se veían esparcidos amasijos de armas y de carruajes. El viaje se terminó pocas horas más tarde en plena noche, en lo más recio de una violenta tempestad. Nos hicieron bajar bajo la lluvia, en medio de la oscuridad más absoluta, rota de vez en cuando por los relámpagos. Estuvimos andando durante 1 hora en fila india, por la hierba y por el fango, cada uno agarrado como un ciego al hombre que iba delante, y no sé quién conducía a toda la fila. Llegamos por fin, empapados hasta los huesos, a un enorme edificio oscuro, semidestruido por los bombardeos. Seguía lloviendo. El pavimento estaba enlodado y húmedo y caía más agua de los charcos del tejado. Esperamos el día en una duermevela fatigosa y pasiva. Amaneció un día espléndido. Salimos al aire libre y solo entonces nos dimos cuenta de que habíamos pernoctado en el patio de un teatro y de que nos encontrábamos en un extenso complejo de cuarteles soviéticos derruidos y abandonados. Todos los edificios habían sido además sometidos a una devastación y expoliación germánicamente meticulosa. Los ejércitos alemanes en retirada se habían llevado todo lo que era posible llevarse: las cerraduras, las verjas, las balaustradas, todo el sistema de iluminación y de calefacción, las tuberías y hasta los postes de la cerca. Habían sacado hasta el último clavo de las paredes. De un empalme ferroviario que había al lado habían sacado y arrancado las vías y los travesaños, con una máquina adecuada, nos dijeron los rusos. En resumen, más que un saqueo, el genio de la destrucción, de la contracreación, aquí igual que en Auschwitz, la mística del vacío, más allá de toda exigencia de guerra o del ansia de hacer con un botín. Pero no habían podido llevarse los frescos inolvidables que recubrían las paredes interiores, obra de cualquier poeta soldado anónimo, ingenuos, fuertes y rudos. 3 caballeros gigantes armados de espadas, yelmos y mazas, firmes sobre un altozano, extendiendo sus miradas por un ilimitado horizonte de tierras vírgenes que tenían que conquistar. Stalin, Lenin, Molotov, reproducidos con un afecto reverente en la intención, con una audacia sacrílega en los hechos, irreconocibles principal y respectivamente por los grandes bigotes, la barbita y las gafas. Una araña inmunda en el centro de una telaraña tan grande como la pared tiene un copete negro atravesado entre los ojos, una esvástica en la grupa, y debajo estaba escrito: mueran los invasores hitlerianos. Un soldado soviético encadenado, alto y rubio, que levanta una mano esposada para juzgar a sus jueces, y estos a centenares, todos contra uno, sentados en los escaños de un tribunal anfiteátrico. Son asquerosos hombres insectos, de caras amarillas y grises, retorcidos, descompuestos, macabros como calaveras que se ocultan uno contra otro como lémures que huyen de la luz, empujados a la nada por el gesto profético del héroe prisionero. En estos cuarteles espectrales y en parte acampados al aire en los vastos patios invadidos por la hierba, estaban instalados millares de extranjeros en tránsito, como nosotros, que pertenecían a todas las naciones de Europa. El calor bienhechor del sol empezaba a penetrar la tierra húmeda, y de todo lo que había a nuestro alrededor brotaba vapor. Me alejé del teatro unos centenares de metros y me interné en un prado espeso, donde pensé que podía desnudarme y secarme al sol, y en la misma mitad del prado, como si me estuviese esperando a quien había de encontrarme sino a él, a Mordo Nahum,
Mi griego, casi irreconocible por su suntuosa gordura y por una especie de uniforme soviético que llevaba puesto, y me miraba con sus ojos pálidos de búhos perdidos en la cara rosada, redonda, de barba rojiza. Me recibió con cordialidad fraternal, dejando caer en el vacío una maliciosa pregunta mía sobre las Naciones Unidas que tan mal se habían ocupado de sus griegos. Me preguntó que cómo estaba. ¿Necesitaba algo? ¿Comida? ¿Ropa? Sí, no lo podía negar. Necesitaba muchas cosas. Las tendrás, me contestó misterioso y magnánimo. Yo aquí soy alguien. Hizo una breve pausa y continuó. ¿Necesitas una mujer? Lo miré pasmado. Temía no haber oído bien. Pero el griego, con amplio gesto, recorrió con la mano 3/4 del horizonte y entonces me di cuenta de que entre las hierbas altas, tendidas al sol, próximas y lejanas, yacían esparcidas una veintena de abundantes muchachas somnolientas. Eran criaturas rubias y rosadas, de espaldas poderosas, esqueleto macizo y de plácida cara bovina, vestidas con varias túnicas rudimentarias e incongruentes. Son de Besarabia, me explicó el griego. Todas dependen de mí. A los rusos les gustan así, blancas y macizas. Antes esto era una gran pagaille, pero desde que corre de mi cuenta todo va a pedir de boca. Limpieza, surtido, discreción y ninguna disputa por el dinero. Es un buen negocio también, y algunas veces moi aussi je prends de mon plaisir. Me vino a la memoria bajo una nueva luz el episodio del huevo duro y el desafío enojado del griego. Anda, dime un artículo en el que yo no haya comerciado. No necesitaba una mujer, o por lo menos de aquella manera. Nos separamos tras un cordial coloquio y desde entonces, una vez calmado el torbellino que había agitado a esta vieja Europa, arrastrándola a una contradanza salvaje de separaciones y encuentros, no he vuelto a ver a mi maestro griego ni he oído hablar más de él.